Ok, bueno, pues en el siguiente video voy a explicar un poco de manera breve y concisa cómo trabajan las derivadas y los diferenciales. Esto nos va a servir porque dentro de ingeniería y física y en general en las ciencias, pues es común que necesitamos medir el cambio de algún fenómeno. Y para eso, pues las derivadas y el cálculo diferencial son muy, muy importantes y muy útiles. Entonces, bueno, sin dar más preámbulo, pues vamos directo a lo que nos importa. Entonces, bueno, supongamos que tenemos una cierta función, no importa mucho ahorita de qué es la función, solo tenemos una función. Entonces, nosotros, ¿qué es una función? Vamos a entender desde ahí, ¿qué es una función? Es una relación entre dos variables, de tal manera que si nosotros generalmente ponemos dos ejes X y Y, pero dentro de estas variables siempre sucede que una de las dos variables cambia con respecto al valor de la otra y se tienen que cumplir ciertas condiciones. La primera condición que es directa es que para cada valor para cada punto dentro de cada valor en X, le va a corresponder uno y solo un valor de Y. Entonces, por ejemplo, si yo elijo el punto P sobre la gráfica, vamos a nombrarlo, vamos a nombrarlo el punto P. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para cada valor del punto P, solo va a existir uno y solo uno valor de X y un solo valor de Y. Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque el mismo valor de Y, por ejemplo aquí, puede tener dos valores diferentes en X. O sea, si yo tomo esta X y tomo esta X, los dos aterrizan en la misma Y. Lo mismo que si tomo esta X, por ejemplo, no sé, el valor de 0.2, por ejemplo, voy a trazar una línea paralela a esta y que pase por aquí. Por ejemplo, el valor de 0.2 corresponde a los mismos valores. O sea, por ejemplo, aquí tengo un valor de X para este valor de Y. Aquí tengo otro valor de X para la misma Y. Y aquí tengo otro valor de X para la misma Y. Estos tres valores comparten la misma Y. Eso sí se puede, sí se permite para una función. Es decir, la función, justamente como su nombre lo dice, quiere decir que por cada entrada que nosotros le damos, es decir, una entrada en X, nos va a arrojar un nuevo valor. Digamos que le hace una cierta operación a esos números, a ese número que nosotros estamos entrando, y nos va a dar cierta salida. La salida va a ser el valor de la función. Entonces, lo que nos está diciendo es en qué posición de Y vamos a estar. Si comenzamos a graficar las distintas posiciones de Y contra los distintos valores de X, pues obtenemos esta gráfica de verde. ¿Ok? Entonces, bueno, me voy a regresar tantito. Entonces, supongamos la existencia de un punto P. O bueno, ya un punto A, ya no importa el nombre. Ok, entonces lo que sabemos o lo que tenemos que saber es que en este punto, ¿sí? Vamos a tener un cierto valor de X para este punto, un valor único de X, y vamos a tener también un valor único, que pasa por aquí, de Y. Entonces voy a trazar unos segmentos que me ayuden siempre a recordar estos valores. Entonces, vamos a identificar algunos puntos. Entonces, por ejemplo, para este punto A debe de haber un valor en X, un valor en Y, perdón, y un valor en X. De hecho, estos vamos a renombrarlos. Entonces, vamos a quitarles la etiqueta y vamos a ponerles un nombre. La razón por la que estoy poniendo el nombre y no utilizando la etiqueta es por facilidades que tiene GeoGebra. Entonces a este vamos a llamarlo, este es el valor directamente de X que estoy introduciendo, mientras que este de acá es el valor que tiene que me va a arrojar la función. Es decir,
si yo introduzco un valor en X, me va a arrojar un valor en Y. Entonces, a estas líneas, para que para que nosotros sepamos que son solo referencias, vamos a usarlas como segmentos. ¿Sí? Delgaditos. Ok, esta. Y lo mismo para esta. Son solo líneas guía que nos ayudan a guiarnos, como su nombre bien lo dice. Entonces, nosotros lo que podemos observar es que dentro de nuestro eje, si yo muevo el valor del punto A, ¿sí? Los valores de X los valores de X y de su función pues tienen que cambiar. Entonces eso es lo que está haciendo una función. Para cada valor que yo escojo de X, me da digamos que la función le hace una cierta operación y obtiene un nuevo valor. A ese nuevo valor lo llamamos Y o F de X. Entonces, este eje es el que normalmente decimos el eje de la variable independiente, y el eje vertical es el que llamamos el eje de la variable dependiente. ¿Por qué se llaman así? Porque el eje Y, su valor depende del valor que tenga la variable X, ¿sale? Podemos ver cómo cambian para cada punto. Entonces, ahora supongamos que yo quiero desplazarme de aquí, de este punto, a un segundo punto, que va a estar aquí arriba. A esto vamos a llamarlo punto B. Entonces me estoy moviendo desde el punto A hasta el punto B. ¿Sí? Ahora, ¿esto qué implica? Para que yo pueda, y es donde viene lo interesante. El cálculo nace por la necesidad de poder medir cambios. Entonces, esta gráfica está cambiando punto a punto. Si se fijan, nuestros valores de X y Y, bueno, de X y F de X están cambiando constantemente. Entonces, nosotros necesitamos un mecanismo o una herramienta para medir los cambios. Entonces, supongamos que quiero moverme del punto A o quiero medir cómo cambió mi función para ir desde A hasta B. Entonces, tengo que establecer, pues lo primero, tengo que establecer sus referencias. Entonces, aquí estamos. Esto va a ser una referencia. Vamos a ponerla igual punteada, que no nos estorbe demasiado. Y la segunda referencia, aquí está mi segunda referencia. Ok, entonces vamos a ponerla punteadita y delgadita para que no estorbe demasiado. Ok, entonces aquí tengo, si se fijan, en este nuevo punto B, tengo un nuevo valor de X y un nuevo valor de la función. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo puedo determinar cuál fue el cambio? Bueno, para que yo llegara desde el punto A hasta el punto B, tuve que cambiar mi valor. Tuvo que cambiar, tuvo que haber un cambio en X, ¿estamos de acuerdo? Tuvo que haber un incremento. De hecho, podemos notar que hay una distancia, que es lo que se incrementó, ¿sí? La vamos a poner de otro color, vamos a ponerla igual punteada, pero vamos a ponerla de un color, algo así. Entonces, esperen, ya la regué, aquí, ahí está. Entonces vamos a marcarla. Esta distancia que estoy marcando de color azul, esta es en realidad cómo fue el cambio de la función. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, podemos nombrarla. Vamos a nombrarla. ¿Sí? Esta distancia, que fue lo que tuve que recorrer, es lo que cambió mi función. Vamos a nombrarla como el incremento de la función. Generalmente en matemáticas a los incrementos se les pone la letra delta, griega. Entonces, aquí está. Y vamos a ponerla del mismo color que la recta. ¿Sí? Entonces, a esta cosa le ponemos esto. Entonces, esta distancia que me recorrí desde el punto A hasta el punto B es lo que llamamos un cambio. Entonces, es lo que cambió la X, le podemos poner la delta X. Pero, ¿cómo se miden las deltas? Las deltas, eso es importante que nosotros lo sepamos. La delta, o el cambio de una función, o de una variable en general, delta de X, está dada como su valor final
menos su valor inicial. ¿Ok? Entonces aquí tenemos cómo puedo describir una delta. Es el valor que tenía menos el valor inicial. O de aquí mismo podemos nosotros saber cuál va a ser el nuevo valor. Si yo sé cuánto se incrementó la función, pues yo puedo determinar el nuevo valor. Entonces puedo poner aquí que ese nuevo valor en X, pues va a ser fácil. El valor que tenía la X original más lo que se dio en el incremento. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, aquí está como muy sencillo, ¿no? Entonces, podemos decir de inmediato que el nuevo valor de X, si lo despejamos de aquí, se ve que X final es igual a la X inicial más el incremento en X, ¿no? Entonces ya tengo mi nuevo valor. Este punto, entonces, podemos decir que el punto inicial con el que todo partía, pues nosotros sabíamos que se llamaba X, ajá, y el punto final donde terminamos, pues es X más el incremento en X. De hecho, vamos a ponerlo en rojo porque es un punto o es una coordenada. Lo mismo va a pasar con la dirección Y. Entonces, si se fijan, para este nuevo punto B, tiene que haber una ubicación, tiene que tener un valor en la función. Ajá. Entonces, a este punto, pues vamos a nombrarlo también. Pero ¿quién va a ser ese nuevo valor? Pues igual que el valor en X fue X más el incremento en X, pues el valor en Y va a ser el valor de la función más un incremento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a nombrarlo. Aquí. Y entonces, como bien dijimos, pues esto va a ser el valor que tenía la función más ahora, ustedes podrán preguntarme, oye, pero ¿por qué lo pones el incremento dentro del paréntesis? A ver, recordemos qué hace la función. La función toma un valor de la variable independiente, le hace ciertas operaciones y nos arroja un nuevo valor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué valor tengo que introducirle a esta? Lo que estoy haciendo es decir, bueno, yo le introduzco un valor dentro de X, ajá, y me arroja un valor de la función. Yo introduzco este valor y me arroja este valor. ¿Estamos de acuerdo? Y así me voy desplazando. Si yo introduzco un valor, ajá, ¿quién va a ser el valor que voy a introducir para obtener el punto B? El valor que voy a introducir va a ser X, ajá, más su incremento. Ese es el nuevo valor que me va a dar aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso, ese nuevo valor X más el incremento en X, al introducirlo, pues me va a dar este valor de aquí. Por eso lo tengo que poner entre paréntesis, porque estoy diciendo lo que te estoy sustituyendo, tu X que estás utilizando para obtener la función, es el que tenías más tu incremento. ¿Estamos de acuerdo? Y de esa forma, yo obtengo el valor que está en el punto B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Podemos notar que de aquí, del valor de la función al nuevo valor de la función, hubo un incremento. Entonces, así como lo hubo en X, pues también lo tuvo que suceder dentro de la función. Entonces, vamos a trazarlo. Aquí va a estar. Y vamos a editarlo, ¿no? Para que se vea que es una línea diferente. Entonces, vamos a ponerlo aquí, y que sea de este color. Ok, entonces a esta, ¿cómo la vamos a nombrar? ¿Esto qué es lo que me desplacé aquí? Bueno, pues eso literalmente es el incremento. Recuerden que al incremento siempre le ponemos delta de la función, ¿sí? Entonces esta línea azul o esta distancia que hay aquí sobre el eje es lo que se incrementó la función. O sea, voy a mover para acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para cada punto, para cada combinación de dos puntos, tiene que existir un incremento tanto de X. Para moverme entre dos puntos tiene que haber una distancia en X, que es lo que me estoy desplazando, y eso va a generar un desplazamiento en Y. ¿Estamos de acuerdo? O en la función. Ahora, es bien importante que nosotros observemos algo. Aquí no estoy midiendo, yo lo que estoy midiendo es cómo cambió en X y en consecuencia que hubo un cambio en la función.
Ajá, pero en realidad no sé cuánto vale ese cambio. Entonces aquí se me ocurriría tratar de medirlo mediante ¿qué? Mediante la propiedad que está siendo modificada. ¿A qué me refiero con esto? Si yo veo la gráfica en realidad, pues si a mí me preguntaran, ¿qué es lo que tú notas que es diferente en la gráfica en cada punto? Pues lo que puedo observar que es diferente es la inclinación. Es decir, si yo solo, por ejemplo, si yo solo si hiciera un acercamiento muy extremo, ajá, estoy muy cerca de la función en un cierto punto, entonces yo qué observaría. No alcanzo, supongamos que estoy viendo la función muy de cerca. Lo que observaría, pues es que técnicamente, si yo tomo un acercamiento muy pequeño de la función, pues empieza a comportarse como una recta. Pero la recta aparente, ¿por qué digo que es una recta aparente? Porque pues aquí parece una recta, pero en realidad está, si la vemos un poco de lejos, está curveándose. Lo que estoy observando en cada ubicación es que comienza a haber un cambio en la inclinación de la recta. Entonces, si yo estoy muy cerca de la función y trato de decir qué es lo que está cambiando la función a cada momento, pues lo que observaría que está cambiando es la inclinación de la función. A esa inclinación generalmente la definimos como la pendiente. Una pendiente pues es qué tan inclinado está un objeto o una gráfica. Entonces, lo que yo puedo observar es que lo que cambia entre estar aquí y estar acá, si yo no conozco nada más lo único que puedo ver es la grafiquita, pues yo diría, lo que está cambiando es la inclinación, entonces está cambiando la pendiente. Y eso me da una idea. Bueno, pues entonces lo que tengo que medir es esa pendiente, esa inclinación. Entonces se me ocurre pues trazar una recta, vamos a trazar una recta que vaya desde el punto donde estoy iniciando al punto donde estoy terminando. ¿Estamos de acuerdo? Esta recta, vamos a quitarle la etiqueta para que no se vea. Esta recta es lo que llamamos una recta secante. De hecho, la voy a poner de otro color para que sea que es importante. Esta recta es lo que llamamos una línea secante. Una línea secante es una línea que toca a una curva en 2 puntos. Bueno, esta línea está tocando la curva en 2 puntos. Para esta recta, recordemos que todas las rectas son iguales. Todas las rectas son iguales. Lo único que las distingue una recta de otra recta, ¿qué va a ser? Pues va a ser justo su inclinación, el qué tan inclinadas están, y el punto donde se cruzan con el eje F. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, todas las rectas en algún momento se tienen que cruzar con este eje, a menos que sean paralelas a él. Estamos trabajando en geometría plana, entonces sabemos que por Euclides nos dice que todas las rectas, una de dos, o se cruzan en algún punto o son paralelas. Entonces, bueno, en algún punto se tiene que cruzar con este eje y por otro lado su inclinación pues es lo que las va a distinguir una de otra. Estamos de acuerdo, por ejemplo, estas rectas que están aquí marcadas con líneas punteadas, pues que tienen de diferente, tienen la misma inclinación, pero tienen diferente punto de cruce. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta línea roja pues se cruza en otro punto y se cruza en otro punto por acá abajo y tiene diferente inclinación. Entonces, eso es lo que las distingue. Entonces, esta recta secante debe de tener una cierta inclinación, pero esa inclinación también me está midiendo cómo está cambiando de aquí a acá. Entonces, bueno, yo puedo medir esa inclinación mediante la pendiente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo sé que la pendiente, la voy a escribir aquí. La pendiente generalmente dentro de las matemáticas le ponemos la letra M, entonces la voy a escribir. La pendiente está midiendo una relación de cambios. Por un lado, está midiendo cómo está cambiando la función y por el otro lado, la pendiente lo que también me va a medir es cómo está cambiando la variable independiente. Entonces, generalmente la escribimos, no se escribió todo, a ver, espérenme, porque no se escribió todo. ¿Por qué no se ve? Esta no se ve, vamos a escribirlo de nuevo. Ok, aquí está. Entonces, lo que me está midiendo la pendiente es cómo se dio la inclinación. La inclinación la puedo medir, a ver, mediante un ángulo.
A ver, vamos a regresarnos tantito antes de que continúe con esto. Porque, ¿por qué estoy utilizando una división? Sería una buena pregunta. Así de, bueno, sí, vas a dividir, pero ¿por qué? Bueno, ¿estamos de acuerdo que yo puedo medir el ángulo que se forma de... Si se fijan, para cada combinación de dos puntos, es decir, para cada combinación de puntos entre A y B, pues quitar esta etiqueta. Ok, debe de haber un ángulo, ¿sí? Único en esa combinación. Aquí se ve como si yo muevo el punto A con respecto al punto B, el ángulo que forman está cambiando. ¿Sí? Entonces, lo que está cambiando, la pendiente, la inclinación, está definida por ese ángulo, ¿ok? Y este ángulo, pues, ¿qué es su propiedad? Yo lo puedo medir su propiedad. Si se fijan, aquí se forma un triángulo rectángulo. Entonces, yo puedo medir su propiedad mediante las relaciones que hay entre los lados y la hipotenusa de este pequeño triángulo que formo aquí. Entonces, se me ocurre decir, bueno, yo puedo determinar el ángulo, con una relación. Quizás no puedo medir el ángulo en cada punto, pero lo que sí puedo medir, o igual y no es tan interesante el ángulo, lo que me importa es la inclinación. ¿Y quién define la inclinación? La función tangente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo sé que la tangente, vean, aquí está, ahora sí. Entonces, la tangente de ese distinto ángulo que ahorita se llama alfa, por ponerle algún nombre, debe de ser igual. ¿Cómo la medimos? La tangente normalmente se mide como el cateto opuesto entre el cateto adyacente. El cateto opuesto ahorita estamos viendo que es la distancia que va a haber entre justamente entre el valor de la función y el valor de la función incrementada. Entonces sería el cambio en la función, entonces pues, puedo ponerlo, va a ser una relación, entonces va a ser el cambio en la función entre el cambio en la variable. Si se fijan, el cateto adyacente es lo que me desplazo desde aquí hasta acá. Entonces, la tangente es el cambio, la tangente de este ángulo tiene distintos valores en distintas posiciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en distintas posiciones el ángulo cambia y como el ángulo está cambiando constantemente, entonces la tangente va a estar cambiando y la tangente está definida por el cambio que tuvo la función entre el cambio que tuvo o entre el incremento que tuvo la variable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a esta cosa, comúnmente también la conocemos como la pendiente. Justamente algo que nosotros podemos saber es que la tangente del ángulo que se forma va a ser igual a la pendiente. Y esta cosa, pues, ¿cómo quedamos que se definía la pendiente? ¿Cómo medíamos un cambio? Un cambio lo medíamos como el valor final menos el valor inicial. Entonces, por ejemplo, para nuestra variable, para nuestra función, pues sería el valor final, que es f de x más el incremento de x. Entonces va a ser f de x más el incremento que tuvo en x, sobre el incremento de x. El incremento de x, ¿qué sería? Pues nada más tal cual. Ahí no tenemos ningún problema porque ¿qué información estoy dando yo para poder determinar todos estos cambios? Yo estoy dando, ahí me faltó ahí un detalle. Yo estoy dando como información cuánto se incrementó mi variable y basándome en cuánto se incrementó mi variable, yo quiero saber cómo cambió mi función. Es decir, si tuve un crecimiento, por ejemplo, de pronto pasé de tener un cierto valor a un nuevo valor nuevo, a un valor nuevo, pues entonces eso tuvo que generar ciertos cambios en mi función. Quiero medir ese cambio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si se fijan, la tangente del ángulo, pues también es la inclinación que llamamos pendiente, y esta pendiente está medida como el cambio en la función, este cambio, pues, ¿cuánto recorriste? Que
entre el cambio de mi variable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto te desplazaste aquí? Y eso, ¿cómo lo podemos obtener? Yo como único dato de información es dónde inicié y cuánto me incrementé. Esa es la única información que yo tengo. Entonces, puedo determinar el cambio de X, no hay problema porque eso es una información dada. Y si yo yo conozco cómo se comporta esta función, pues yo puedo determinar cuál va a ser su valor en este punto y cuál va a ser su valor en este punto. Entonces, eso lo puedo sustituir. Ahora, notemos algo. ¿Qué pasa si estos puntos comienzan a acercarse? Ajá. Si estos puntos empiezan a tender uno hacia el otro, ¿qué va a suceder? Pues lo que observamos de manera natural es que el incremento comienza a hacerse muy chiquito, ¿sí? De hecho, si se fijan acá, bueno, esta etiqueta ya se movió, pero la voy a mover hasta acá. Ajá. ¿Qué empieza a suceder? Si yo comienzo a acercar los valores, el valor de A y los puntos, de pronto, si se fijan, hay un momento donde esta línea, que era una secante porque toca la curva en 2 puntos, de pronto se convirtió en una tangente. Una línea que toca a la curva en un solo punto. Pero eso, ¿cuándo sucede? Cuando este cambio en X es infinitamente pequeño. Si se fijan aquí ya ni siquiera se ve la distancia entre esos dos puntos. Entonces, en ese momento, esta curva, es tocada por esta línea en un solo punto, que es la tangente. Una línea tangente es una línea que toca una curva en uno y solo un punto. ¿Estamos de acuerdo? Y en ese momento yo lo que estoy midiendo es lo que llamamos un cambio infinitesimal, un cambio sumamente pequeño, un cambio tan pequeño, que es indistinguible. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que delta X está aproximándose a cero. ¿Estamos de acuerdo? Y si en ese momento yo muevo los dos puntos juntos, yo lo que observaría es que justo esta pendiente lo que empieza a hacer es darme el contorno de toda mi gráfica o de toda mi función. Entonces me está dando la medida de su función. Entonces, a esa situación, cuando el incremento de la función, esta delta, es muy pequeña, a esa situación, no la puedo calcular. Bueno, yo no puedo dividir, si nos damos cuenta, estoy haciendo que mi delta de X sea 0. Yo no puedo hacer eso, ¿no? Es imposible. Pero lo que puedo hacer es un límite. Un límite cuando el cambio de la función es infinitamente pequeño. O tiende a ser 0. Y a ese límite comúnmente nosotros le decimos una derivada. La derivada, entonces, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy midiendo cómo cambió cómo cambió la función cuando yo cambié la variable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a esto, si se fijan, cuando yo estoy hablando de cambios infinitamente pequeños, yo ya no puedo medirlos con un delta. Un delta que es el final menos el inicial, pero aquí el final y el inicial son casi lo mismo. Entonces, lo que estoy haciendo es un diferencial. Entonces, a esto, lo puedo escribir, digo, de una forma un poco tramposa y así, pero lo puedo escribir como F. Un diferencial, ¿qué sería entonces la convención? Que cuando nosotros hablamos de un diferencial es porque estamos hablando de un cambio sumamente pequeño, un cambio tan pequeño que podríamos decir que es igual a 0. Entonces, la derivada lo que está midiendo es el nuevo valor de la función cuando yo tengo un incremento infinitesimal, o sea, casi 0, y cómo está cambiando entonces la función cuando tuvo un incremento extremadamente pequeño y cómo está cambiando la variable, cuando el cambio en la variable es muy pequeño. Esa es la diferencia entre esto y esto, es que un diferencial implica que el cambio es minúsculo, el cambio es tan pequeño que podríamos decir que es 0. Pero tiene que haber un cambio para que esto me pueda representar, para que yo pueda medir entonces el cambio. Pero aquí puedo observar algo muy interesante. Entonces, ¿quién es el diferencial? El diferencial de la función, que es algo que me interesaría a mí poder definir ahora. Lo voy a poner de un color un poco diferente. Ok. Entonces, el diferencial de la función está definido como que el diferencial de la función,
está definido como la función en su valor final, que es la función cuando la variable independiente tuvo un cambio, menos la función en su valor inicial. ¿Sí? Podemos verlo aquí directamente en la parte de arriba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya comienzo como a tener una concepción de qué está pasando. Ahora, esta expresión de aquí arriba sí está muy bonita y todo, pero como que no me sirve. ¿Por qué? ¿Por qué no me sirve? Porque está acotada solamente a que yo esté asignando el valor final. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo puedo obtener esa función de un modo un poquito más práctica para que a cualquier valor me pueda dar directamente el diferencial? Aquí lo que hemos aprendido y lo que nos hemos dado cuenta entonces han sido dos cosas. Primero, que es que la pendiente que me está dando la inclinación está dada por la tangente del ángulo que se forma entre los dos puntos en donde estás cambiando. Ajá. Si ese incremento es infinitamente pequeño, pues yo puedo llamarlo una derivada. De hecho, la forma en calcular esta cosa, nosotros normalmente lo podemos calcular mediante un límite. Ajá. De hecho, aquí lo voy a poner porque sí es importante que definamos ese concepto. Entonces, ajá. La derivada propiamente es el límite cuando el incremento de la función tiende a ser 0. ¿Y de qué va a ser? ¿A qué le voy a sacar el límite? ¿Cuál va a ser la función? Bueno, la función es... Denme un segundo. Estoy dando la definición. Ok, entonces, ¿qué es una derivada? Una derivada es el límite cuando el incremento de la función tiende a ser 0. El incremento, ya vimos, el incremento de la variable independiente, ya vimos que es la distancia que hay entre estos dos puntos. O sea, voy a moverme aquí. Aquí está la distancia que hay entre estos dos puntos. Ese es el delta de x. Y eso produce un cambio en la función, en la función. Para cada incremento va a haber un cambio en la función y ese cambio en la función lo puedo medir como su valor final menos su valor inicial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la derivada aparece cuando ese cambio es infinitamente pequeño. Esto es lo que llamamos el cociente de Newton. Es una forma que nosotros podemos determinar derivadas mediante límites. Ahora, ya establecimos entonces que va a haber es un diferencial, lo que llamamos un diferencial, pues va a estar, el diferencial de la función va a estar dado de esta forma. Pero ahora, este diferencial tiene el defecto, que yo necesito conocer el valor final y el valor inicial, lo cual, pues quizás para nuestro primer análisis, pues está bien, y si lo sabemos, pero ¿qué pasa si yo quiero saber constantemente cómo está dado este diferencial? O sea, cambiemos los papeles. Ahora yo conozco el valor inicial y conozco el incremento, pero quiero saber cómo va a estar dado. Bueno, si recordamos, nosotros lo que estamos trabajando es con una recta. Hay una recta que es tangente a la curva en cada punto y que me está dando cómo va a ir ese comportamiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, jugando con esa recta, por ejemplo, de aquí, de esta función, yo puedo despejar el valor final, y voy a tener una expresión un poco diferente. Ok, entonces yo puedo despejar el valor final. Y eso va a estar dado ¿por quién? Por la función, el valor inicial, más el incremento en la función. ¿Estamos de acuerdo? Lo único que hice fue hacer un pequeño despeje. ¿Estamos? Que es de aquí despejé el valor final. Pero, pues digamos que yo no sé, o sea, aquí se vuelve algo cíclico, ¿no? Porque ustedes dicen, bueno, sí, si yo conozco el incremento o yo conozco el diferencial propiamente y conozco el valor inicial, pues puedo obtener el valor final. Sí,
Pero aquí hay una duda. ¿Qué pasa si yo no conozco el diferencial? Pues algo que sí puedo conocer, porque todo esto está en juego a cómo está cambiando mi variable independiente. Entonces, lo que sí puedo conocer, ajá, tal vez no es como tal el diferencial. Entonces, yo lo que puedo conocer, que es un poco más práctico, es la derivada de la función. Ajá. Entonces, aquí me está dando una función. Recordemos que es la derivada de la función. La derivada de la función es el cambio. ¿Estamos de acuerdo? Es la pendiente. Entonces, si yo conozco la derivada de la función, yo puedo obtener el siguiente punto. Recordemos que mm, todas las pendientes pues corresponden a una cierta recta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que yo estoy haciendo, lo que voy a hacer es decir, bueno, voy a multiplicar. Lo que estoy haciendo es decir, bueno, yo voy a, para determinar, como yo quizás no conozco directamente el incremento, lo que sí puedo conocer es cómo está cambiando, cómo está haciendo mi incremento en la variable independiente y eso multiplicarlo por el cambio que produjo dentro de mi función. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a verlo un poquito más acá abajo. Esto lo voy a bajar. Ok, entonces, ¿qué estoy viendo? Si yo lo que quiero medir es cómo está cambiando mi función en este cierto valor, es decir, cambio instantáneo, por eso los dos puntos están pegaditos, porque es de un instante a otro, pues eso está dado, ajá, el valor final va a estar dado por el valor inicial que tengo, más el diferencial. ¿Pero quién es el diferencial? El diferencial es la derivada, es decir, la pendiente, ajá, multiplicado por cuánto incrementaste en ese momento. ¿Cuánto fue tu incremento de la variable independiente? Y esto nos sirve muchísimo porque entonces ya tenemos establecido y ya podemos definir lo que es un diferencial de una función. Y eso nos va a servir más adelante porque generalmente nosotros estamos acostumbrados a pensar en diferenciales en términos de que siempre están dentro de siempre es algo con respecto a otro algo, pero en realidad lo que está sucediendo y la razón por la que lo estamos haciendo así es porque tenemos que entender que una derivada es una medida del cambio. Estoy midiendo el cambio de una cierta función. Esta función lo mismo me puede dar que sea la velocidad, puede que sea la fuerza de algo, puede que sea el cambio económico de algo, o una enfermedad, cómo se está esparciendo, lo que sea. Pero yo estoy midiendo el cambio, ajá, pero para medir el cambio, comúnmente lo que tengo que pensar es decir, bueno, pero pues esa cosa cambió, pero con respecto a qué. Entonces, aquí sucede lo que estamos observando, la diferencia entre este pequeño concepto de aquí, lo que me está diciendo es, bueno, tú estás teniendo el cambio de esa función, porque esa función puede que dependa de otras cosas. En este caso, pues está dependiendo, la f está dependiendo de la x. Ajá. Entonces, para medir su cambio, yo digo, bueno, sí, la derivada te va a medir el cambio, pero con respecto a otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me va a medir el cambio de x, pero con el cambio de f, pero con respecto a cómo cambió la variable. Es decir, cómo está cambiando, por ejemplo, eh, no sé cómo está cambiando la velocidad, pero con respecto a algo, ¿no? Con respecto a una medida de algo. Y ese algo que me está dando los pasos, ajá, es mi variable independiente. Entonces, hay una variable que está marcando cómo está evolucionando el sistema y eso me está marcando, pues, cómo está evolucionando mi función. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo normalmente no puedo hablar solamente de cambios en la función, o no lo hago, no es muy común hablar solamente de diferenciales de función de manera sola. Necesito pensar, bueno, esa función de qué depende. Bueno, puede depender de alguien, como sería la variable x. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos obtener el diferencial de x, x es una variable independiente, x no depende de nada. Entonces, el diferencial de x, ajá, estaría dado de una manera, o más bien el valor futuro de x, pues ahí no hay como mucho que decir, ¿no? Pues el valor futuro de x solo sería x, vamos a decirle x final. ¿De qué está dependiendo? Pues va a ser la x por donde iniciaste más el diferencial de x, cuánto creciste. ¿Estamos de acuerdo? Ahí no hay mucho que decir,
pero la función sí tiene más complejidad porque la función sí depende de x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, esto nos habla entonces de que las derivadas son medidas del cambio, pero si yo uso una derivada estoy midiendo el cambio con respecto a otra cosa. Si yo estoy hablando de un diferencial, solo estoy pensando en cuánto se incrementó, en incrementos, en movimientos que tuvo. Pero normalmente pues es muy difícil medir ese movimiento solo. Entonces, por eso podemos caer en este concepto. Y de hecho, de este último concepto, si se fijan aquí, lo que podemos hacer, si yo quiero establecer cómo es el puro diferencial de la función, entonces yo quiero medir el puro diferencial de la función, pues ahí ya tenemos un concepto. Dices, bueno, sí, esa función a su vez depende de x. Entonces, tienes que medir cuánto fue el incremento o cómo fue el cambio de esa función por el cambio de x, y luego a eso multiplicarlo por el puro cambio de x. ¿Por qué tengo que multiplicarlo por el puro cambio de x? Este es el concepto que más nos interesa y al que quería llegar. Ahí. Esta de acá, esta es la buena. ¿Por qué lo multiplico por el cambio de x? Digo, de manera coloquial podríamos decir que si esto es un incremento y yo estoy dividiendo y multiplicando por lo mismo, pues se están cancelando. Pero lo que estoy haciendo en realidad es decir, bueno, ¿cuánto cambiaste? Porque cambió tu variable que te está controlando. Y luego, en realidad, ¿cuánto fue ese cambio de esa variable? Es como si hiciéramos una regla de 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso me está permitiendo medir el cambio de mi función. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en resumen, ¿qué sabemos? La derivada es una medida del cambio con respecto a otra cosa. El diferencial es un incremento de una cierta variable o de una cierta función, pero es un incremento infinitesimalmente pequeño, o sea, es un incremento súper pequeño. ¿Estamos de acuerdo? Y yo pues, lo que estoy haciendo es utilizar conceptos sencillos de decir, bueno, estoy midiendo los incrementos basándome en lo que está pasando con el comportamiento de mi función. Por eso decimos, no puedes, si tu función es discontinua, no puedes medirla. ¿Por qué? Porque si se recuerdan, nosotros partimos de, no puedes medir el cambio, no hay derivada para una función discontinua. En las discontinuidades no puedes derivar. ¿Por qué? Porque lo que necesito es decir, es establecer dos puntos, y de esos dos puntos, trasladarme de uno a otro. Pero si esos dos puntos pues si hay una discontinuidad aquí, pues yo no podría trasladarme. Entonces, como no puedo trasladarme, ahí se va a romper. Entonces, por eso no puedo derivar con funciones discontinuas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, espero que haya quedado más o menos claro. Y vamos a seguir trabajando con el concepto de diferencial. El concepto de diferencial es muy, muy útil. Sí, las derivadas son muy útiles dentro de la física, pero el concepto de diferencial nos va a servir para otras cosas también. Entonces, bueno, espero que haya quedado más o menos claro. Y pues lo siguiente va a ser pues como qué pasa si tenemos más de una variable independiente. ¿Sale? Bueno, cuídense.